Cuba está viviendo una de las peores crisis de su historia y el presidente Trump está poniendo presión económica sobre la isla que no hemos visto en décadas, incluyendo un nuevo embargo que ha dejado a Cuba más aislada del mundo. En los próximos meses podrían producirse grandes cambios en la isla, cambios que afectarán a millones de cubanos que viven en Cuba, en Estados Unidos y refugiados por todo el mundo. Les cuento lo que está pasando y por qué hay tanto interés por parte de Estados Unidos. Hoy en Cuba se vive una crisis humanitaria donde una familia podría estar sin luz hasta 20 horas. Además de falta de luz, hay falta de comida, agua, combustible y una escasez total de medicinas. Y entre todo esto, se ha visto la ola de migración más grande en la historia de Cuba. Desde el 2021, más de 1 millón de cubanos han salido de la isla, un éxodo de más del 10% de la población. Y todo sigue siendo agravado por un nuevo bloqueo que anunció Trump sobre el suministro de petróleo a Cuba. En enero, Trump firmó una orden ejecutiva amenazando con aranceles a cualquier país que le mandara petróleo a Cuba, cortándoles el acceso incluso de aliados como Rusia. Esto vino después de que capturaron a Nicolás Maduro, que había sido el aliado más importante de Cuba en los últimos años. Cuba dependía en gran parte de Venezuela para comprar petróleo a precios muy bajos. Era parte de un intercambio en el que mandaban médicos cubanos a Venezuela a cambio por petróleo barato. Tan importante era la relación entre Cuba y Venezuela que tenían al menos 32 militares cubanos protegiendo a Nicolás Maduro durante su captura. Y después de eso, la isla básicamente se ha quedado sin acceso a combustible. No pueden cocinar, no pueden mover productos de un lugar a otro, no pueden ni siquiera mantener aviones y transportes para los turistas, una de las pocas entradas de dinero que tenían. Algunos países han evacuado a sus ciudadanos y les han advertido que no viajen al país. El resultado es que Cuba se ha quedado con pocos recursos y al borde del colapso. Y Trump ha dejado claro su objetivo. Quiere ver un cambio de gobierno en Cuba antes del fin del año y que los líderes del país deben acordar algo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Cuba es el último país de Latinoamérica con un gobierno y una economía al estilo de la Unión Soviética. Es decir, un país donde el gobierno controla casi toda la economía, apenas permite negocios privados y sigue reprimiendo los derechos humanos y políticos del pueblo. Y si quieren saber más sobre cómo Cuba llegó a este punto, no se pierdan nuestro episodio de Lunario Informa, donde les contamos la historia completa de la relación complicada entre Cuba y Estados Unidos. Ahora los cubanos están al límite, sin comida, sin luz y sin poder político, y su futuro será decidido por personas no electas y el gobierno de Estados Unidos. A finales de febrero se reportó que Marco Rubio, hijo de cubanos y secretario de Estado de Estados Unidos, está en conversaciones con el nieto de Raúl Castro sobre el futuro de Cuba. Según reportes, el nieto de Raúl Castro ha pasado tiempo fuera de Cuba y puede que entienda que el sistema de Cuba tiene que cambiar, haciéndolo un interlocutor más realista para el gobierno cubano. Y cabe recordar que más de 60 años después, aún sigue vigente el embargo contra Cuba. La serie de leyes estadounidenses que prohíben comercio con Cuba mantienen a la isla aislada del sistema financiero internacional y penalizan a otros países por hacer negocios con ellos. Esa ley no puede cambiar por orden del presidente, solo por el Congreso. Y según cómo está escrita la ley, solo después de que hayan cambios políticos en Cuba. No sé lo que vaya a pasar, pero lo que me queda claro es que tiene que haber cambios, tanto de Estados Unidos como de Cuba. Esto no puede seguir así. Los cubanos están huyendo de su país y los que no pueden están viviendo en condiciones que no podemos imaginar. En Estados Unidos, familias cubanas, como muchas otras, están siendo separadas y deportadas, incluso gente que ha vivido aquí toda su vida. Pero mientras los dos gobiernos tratan de ver cuál puede más, los que pierden son los cubanos, que no merecen nada de esto. Compartan este video con sus amigos y familia y no se les olvide prender la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo.